nuestra seguridad y para hacer referencia, por ejemplo, a los que han sido más afectados en este último tiempo han sido hombres entre los 30 y 49 años. Y ojo, porque quedan con muchas secuelas, es lo que dicen las estadísticas. ¿Cómo serán verdaderamente o cómo funcionarán estas incapacidades y estas indemnizaciones? Bueno, el licenciado José Pablo Venegas Hall nos explica y con él vamos a profundizar en la temática. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, doña Patricia, un saludo a toda la audiencia. Queremos invitar a todos nuestros amigos televidentes para que hagan sus consultas. Estamos en Facebook Live en vivo, así que el licenciado también puede evacuar todas esas dudas. ¿Cuál es la protección que debemos de tener como trabajadores ante las posibilidades de tener un accidente? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta. Hay dos actores que fungen en esto del derecho laboral en Costa Rica. Primero, la Caja Costarricense del Seguro Social y por otro lado el Instituto Nacional de Seguros. Todos los trabajadores deben estar inscritos en la Caja para poder ejercer labores a nivel nacional, en la extensión del territorio nacional. Y el patrono está en la obligación de pagar una póliza de seguros por riesgos laborales para todos y cada uno de las personas colaboradoras. Y quizá ahí está la pregunta que surge, ¿verdad? Porque si todos como trabajadores, digamos como empleados de alguna empresa, pagamos, nos deducen para pagarle a la Caja del Seguro Social, pero también hay una póliza de riesgos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Sí, esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque hay dos circunstancias que vienen a aclarar la duda. Por ejemplo, cuando un trabajador, una persona trabajadora, sufre de algún tipo de desquebranto en su salud, pero es, por ejemplo, un resfrío o un virus estomacal. Entonces tiene que dirigirse ante la Caja Costarricense del Seguro Social porque es un tema de salud, claro, ¿verdad? Claro. Pero cuando es un accidente laboral con un riesgo de trabajo, entonces tiene que remitirse al INS. ¿Qué se debe entender por un accidente laboral? Estas pólizas cubren a la persona trabajadora desde el momento en que sale de su casa, llega a su lugar de trabajo, cumple su horario laboral y posteriormente se traslada a su vivienda, ¿verdad? Si el accidente sucede en estas circunstancias, pues evidentemente tiene una relación directa con el ejercicio, el cumplimiento de su jornada laboral, de su trabajo asignado, y por ello es que la póliza viene a cubrir esta serie de detalles. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo se determina ese nivel de daño, por ejemplo, ese nivel de emergencia o de lesión que podamos haber sido víctimas? Claro, bueno, en este caso, para continuar con la línea de la explicación de la diferencia entre la función de la caja y de la caja, la caja emite una incapacidad que puede ser de un día en adelante, ¿de acuerdo? Correcto. Si esas incapacidades llegan a 3 días, pues la caja cubre esa salida del empleado por ese término. Si supera esos días, pues es el patrono el que viene a cubrir esas necesidades. Con relación al tema del INS, el INS puede remitir una incapacidad hasta por 45 días y cubre el 60% del salario de la persona, ¿de acuerdo? Pero en estas dos condiciones, lo importante que tienen que saber tanto las personas trabajadoras como los empleadores es que estas diferencias son importantes porque a razón de lo que se declara ante la caja, así es como el INS va a girar los montos correspondientes, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo como trabajador llegué a un acuerdo con mi patrono que mi salario son 100 colones, pero el patrono declara el 80 colones de esos 100 colones, claro, pues se va a deteriorar el tema de la incapacidad. Ahora, Gley nos pregunta, ya ingresan las consultas, licenciado, nos pregunta por el esposo y nos dice que a él lo incapacitaron porque se rompió este dedo, perdió parte de este dedo de la mano derecha y que ya la incapacidad se vence en estos días, pero dice que se le sigue inflamando demasiado lo que le quedó. ¿Qué puede hacer? Sí, esa es una excelente pregunta, se le agradece a la televidente, porque las incapacidades van a determinarse si son menores, parciales o permanentes, correcto, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí es donde el Instituto Nacional de Seguros le va a decir a la persona, mediante la valoración médica respectiva, si es dado de alta o no es dado de alta, y si esa incapacidad es general, es orgánica o es física. Y dependiendo de del resultado de esa incapacidad, puede ser de manera permanente o puede ser por un tiempo determinado. De ahí viene la participación necesaria del INS, que es por medio de las valoraciones que se hacen a lo interno. Exacto, que era mi pregunta anterior, ¿verdad? Ajá. Esas valoraciones, digamos, ¿cómo llegan a definir la gravedad de la lesión y cuánto es el costo de eso? Por ejemplo, él perdió parte de un dedo, pero podría perder una pierna o podría incapacitarse por el resto de la vida porque ya no puede cumplir con esa misma función. Sí, existe una tabla a nivel del Instituto Nacional de Seguros que nos habla de estas incapacidades menores, parciales y permanentes. Cuando es una incapacidad del 0,5 al 50%, se establece como una incapacidad menor, ¿de acuerdo? Sí. Cuando es parcial, es del 50 al 67% de esta incapacidad general, física o orgánica. Correcto. Y si supera el 67%, pues es una incapacidad permanente. Entonces ahí, por medio de la póliza, se tiene que establecer cuánto es la indemnización que va a recibir el trabajador. Es importante que estas pólizas, el patrono haya inscrito la póliza. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Vía web, el patrono informa al INS que se va a aplicar la póliza para un trabajador en una lesión específica. Si no se ha hecho, eso va a venir a atrasar el trámite en la indemnización a la persona afectada. Ahora, es curioso, licenciado, porque usted lo define muy bien, ¿verdad? Cuando tenemos que estar en el INS, cuando tenemos que estar en la caja, pero también oímos muchísimo de que hay una situación de un accidente de trabajo o no sé, alguna situación y dicen, bueno, no, es que el INS paga más que la caja, entonces mejor me voy por el INS. O sea, ¿quién paga ahí en ese sentido? Sí, eso lo determinan las competencias, ¿verdad? Como bien lo estamos explicando, para toda la audiencia es importante que se tenga claro hacia cuál institución pública hay que dirigirse, porque las competencias se van a determinar en relación a esta diferencia de si es una incapacidad en estas circunstancias, que ya no voy a ser reiterativo, o si es un menoscabo en la salud, que son dos aspectos diferentes, correcto. Ahora, J. Quesada dice que si él estaba haciendo una labor que no era competente a su puesto, ¿verdad? Pero sucede el accidente, ¿el INS le cubre? Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este tema pareciera ser que llega al mismo puerto, ¿verdad? Y es importante que los televidentes tengan claro eso porque cada situación en concreto, para empezar, no podemos generalizar, sería muy irresponsable de mi parte decir esto en este momento, pero es necesario la existencia de la póliza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una obligación que los patronos tienen. Tampoco vengo a generar una controversia entre la figura del patrono y la figura de la persona trabajadora, porque en realidad la existencia de las pólizas, son un beneficio que van a tener las empresas, y no solamente las empresas, sino las personas físicas, cuando tienen una persona a su cargo, porque esto va a beneficiar en relación a la declaración que se hace posterior ante el Ministerio de Hacienda. Wow. Aprovechemos el caso que nos manifiesta Giselle. Ella está hablando de su yerno, tuvo un accidente en horarios de trabajo. Le trajo un montón de cola porque creo que perdió el vaso, se perforó un riñón, no sé, tuvo diferentes situaciones, problemas de columna incluso, y él estaba esperando una indemnización. Pero pareciera que le están diciendo que la indemnización se la van a pagar en tractos. ¿Cómo funciona verdaderamente esto? Sí, ahí volvemos a hablar, o el punto de partida es la incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Entonces, al existir la incapacidad permanente, se da esta disminución del 67% de las capacidades físicas, orgánicas que ya hemos mencionado, y lo que se establece es que el máximo de ley son por 10 años, pues se establece que a la persona, según su salario mensual, se establece esa indemnización mensualmente por un plazo que esto se conoce como invalidez permanente, y se paga esas circunstancias como lo vengo mencionando, ¿verdad? Eso se va a pagar de por vida, digamos. El plazo son 10 años, ¿verdad? Sí. Es un plazo de 10 años. Correcto. Digamos, si la persona no va a poder volver a laborar, ¿verdad? Por la situación del accidente o por cualquier cosa de estas, ¿cómo realmente o cómo se determina esa mensualidad que se va a pagar? Sí, eso es. ¿Hay un porcentaje? Sí, lo que les decía en relación a qué se reporta del salario, ¿de acuerdo? Porque a partir de
eso se establece cuánto es el salario mensual de la persona. ¿Una pensión? Exactamente. ¿Sería como una pensión aproximadamente? Exactamente. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando de repente le ha pasado a gente que se va para el INSS y le dicen, no, es que esto no es del INSS, tiene que irse para la caja, y que va uno dundo de un lado para otro porque no le resuelven, ¿qué puede hacer uno? Sí, bueno, hay vías legales, ¿verdad? Lamentablemente aquí, si no hay una respuesta por parte de la administración, generalmente la experiencia habla o por medio del Ministerio de Trabajo, que es como el ente administrativo público que vela por los derechos de todos y todas los trabajadores costarricenses, o si no, la vía legal por medio de la Sala Constitucional. Pues sí. Rebeca nos escribe y nos dice que ella es cogedora de café y tuvo un accidente, la suegra de ella más bien, y tuvo un golpe, ¿verdad?, bastante fuerte, que si el INSS puede cubrirle esos días que ella no va a estar. Sí, vamos a ver, es el mismo trámite, ¿verdad? Hay que hacer la valoración para determinar cuánto es la incapacidad, ¿de acuerdo? Porque es por el tema de que es un accidente laboral. Al ser un accidente laboral se aplica la póliza que ya hemos mencionado y a partir de ahí el INSS, con la valoración médica que se realiza, las tablas porcentuales que ya hablamos, hace la incapacidad de la persona. En este caso pareciera ser que es una incapacidad menor permanente, ¿verdad? Licenciado, muchísimas gracias como siempre por venir a apoyarnos en toda esta temática que